Ladrones creativos. ¿Qué es en principio un ladrón creativo? El nombre ya debe resultar bastante alusivo al concepto que intento compartir a través de este personaje al que denomino ladrón creativo. Bajo este personaje sombrilla puede encontrar cobijo una buena cantidad de dinámicas y comportamientos que todos de alguna manera hemos experimentado o aún nos encontramos bajo la influencia de ellos. El resultado final de la presencia de estos ladrones es una obstaculización o directamente una obstrucción del flujo creativo. Quizás pienses que preocuparse por mantener limpios y despejados los canales a través de los cuales pueda manifestarse este flujo creativo solo debiera ser una cuestión de trascendencia para quien es un artista, para quien se dedica al arte. Sin embargo, por flujo creativo también debe entenderse la vía emocional y expresiva que cada persona necesita para poder canalizar los resultados de sus vivencias, de sus experiencias de vida. Es un espacio al que todos nos debemos y en el cual tengamos la libertad de crear, de transmitir ideas, creaciones, pensamientos y opiniones. Entonces, desde esta óptica se hace evidente que negarle a una persona su capacidad y oportunidad expresiva puede ser contraproducente para su salud y su estabilidad emocional. Una sociedad que no le permita a sus miembros expresarse de acuerdo a sus convicciones, pronto esa sociedad enfermará de múltiples maneras y sus integrantes mostrarán cada vez más la impotencia de no poder tener esas libertades de manifestación. Siguiendo esta línea de análisis, no es un tema menor el que se refiere a que, lamentablemente, nuestra cultura tiene numerosas maneras de enseñarnos a no tener voz, a no incomodar con nuestras manifestaciones y a reprimir nuestras emociones. Por lo tanto, la mayoría de los ladrones creativos no encuentran un culpable directo, sino que más bien son dinámicas aprendidas y sostenidas por lo social, por las costumbres y por las tradiciones. En el transcurso de este módulo vamos a tratar algunos de estos ladrones creativos. Esto no quiere decir que considere que la lista de causas desfavorables para cualquier proceso creativo se agote en la enunciación que haré en este curso. Sin embargo, trabajaremos sobre aquellos que sostengo y que creo que son los más representativos y comunes a todos, independientemente de factores de influencia como puede ser la edad, el género, la condición económica y laboral, entre otros. Entonces, para aproximarnos a un concepto, podríamos decir que un ladrón creativo consiste en cualquier comportamiento generalmente inconsciente que roba el espacio, el tiempo y las energías que debieran haberse destinado a la manifestación de la creatividad. Los ladrones creativos, como te los presenté en la clase introductoria al curso, están divididos en tres: el ladrón de la identidad, el ladrón de la responsabilidad y el ladrón de la diligencia. Para cada uno de esos ladrones te he propuesto una serie de ejercicios. En este caso haremos foco y es el turno del ladrón de la identidad. Los tres ejercicios planteados para mitigar la influencia de este ladrón son el ejercicio 1, admirador tras bambalinas, el ejercicio 2, viaje en el tiempo y el ejercicio 3, vidas imaginarias. A lo largo de esta clase vamos a desarrollar el concepto de este ladrón de la identidad y por consecuencia el planteo de cada uno de estos ejercicios. Con respecto a la estructura de la clase, esta clase se divide en 4 puntos principales. El punto número 1 habla de el reconocimiento de nuestro entorno. Nos hace la pregunta si moldea quiénes somos. El punto número 2, ¿qué papel cumple la autoexigencia como mecanismo de pérdida de identidad? El punto número 3, ¿qué beneficios obtenemos
al perder una cuota de identidad al menos, es decir, cómo decidimos pagar como costo asociado a un beneficio que creemos obtener el hecho de ceder terreno en cuanto a nuestra identidad. Y el punto número 4 va a tratar sobre el planteo de permanecer escondidos tras bambalinas, la decisión que tomamos de no mostrarnos de acuerdo a nuestra identidad y también de acuerdo a nuestras demandas internas. Vamos ahora a profundizar un poco más en el concepto del ladrón de la identidad. Si bien todos somos conscientes de alguna manera de cómo la vida en sociedad nos va forjando y va haciendo de nosotros entes capaces de mantener esa vida en sociedad, es igualmente cierto que desde no pocas instituciones como la escuela o la misma familia, también se busca controlar y dominar lo que cada persona debe ser. Esto no tiene por qué entenderse como un aspecto negativo. Es necesario que todos cumplamos un papel funcional, útil dentro de la comunidad, ya que de esta manera se habilitan las posibilidades para que todos podamos desarrollarnos. Pensemos, por ejemplo, cómo sería nuestra vida si no existieran instituciones como son las escuelas, las empresas que llevan a cabo el tratamiento del agua que llega a nuestras casas, o las que nos proveen de energía eléctrica. Imaginemos también cómo sería nuestra vida sin hospitales y sin profesionales de la salud que se formaron en las universidades. Sería difícil detentar el estilo de vida que la mayoría de nosotros tenemos, ¿cierto? En este sentido, entonces, es que prepararnos para incluirnos activamente y funcionalmente en el sostenimiento de lo social es sencillamente una necesidad vital. Sin embargo, como individuos es posible que a veces cedamos demasiado desde nuestra individualidad en favor de lo social, generándose algunos desequilibrios a nivel personal, como por ejemplo puede darse en el hecho de sentir que no tenemos libertad suficiente para decir lo que realmente nos gusta, para decidir lo que realmente nos gusta o lo que verdaderamente queremos ser y hacer, y en cambio nos veamos ante la situación de tener que elegir entre un abanico de posibilidades que se justifican desde ópticas económicas, de salida laboral o de aplicabilidad más bien práctica. Es que desde que somos pequeños se nos dice quiénes debemos ser, aunque a veces esto sea de maneras muy sutiles. Por ejemplo, si a nuestro padre o a nuestra madre no le agradaba tal o cual aspecto de nuestra forma de ser, sencillamente buscaba la manera de corregirlo o cambiarlo, y lo hacía, en la mayoría de las veces, bajo la bandera de la buena intención. Es cierto que los padres tienen más experiencia que los hijos y que a causa de esta pueden aconsejarlos en diversas circunstancias, pero la línea entre un consejo y una imposición se hace en ocasiones demasiado difusa. Así sucede que ante las auténticas manifestaciones de nuestra personalidad podríamos llegar a cosechar enojos, reprimendas y desaprobaciones por parte de nuestros padres o de nuestra familia en general. Esto va influyéndonos marcadamente. A ningún niño le gusta tener retos y disgustos de sus padres. Por lo tanto, es muy probable que ese niño vaya adaptándose, moldeando su personalidad desde momentos muy tempranos de acuerdo al tipo de reacciones de quienes lo rodean. Vamos a comenzar a tratar cada uno de los bloques que conforman la estructura de esta clase. El primero es el reconocimiento de nuestro entorno. ¿Este reconocimiento moldea quiénes somos? En principio podríamos enunciar 4 factores principales que definen las características del entorno. El grupo de influencia es el sistema familiar, el grupo de pares y las instituciones sociales o colectivas. Otra característica que define al entorno es la existencia de una necesidad de reconocimiento por parte de cada uno de los miembros. El exterior, entonces, se levanta como un punto de referencia
desde el cual edificamos nuestra propia valoración personal. También existe la necesidad de pertenencia, necesaria para la vida en sociedad, pero que en definitiva también nos permite evadir la soledad y los tiempos individuales, que resultan ser clave a la hora de introspectar en un proceso individual, interno, que nos va a permitir conocernos, escucharnos y comenzar a atender lo que viene desde nuestro fuero interno. Y por último, como factor que define a las características del entorno, tenemos la obtención de beneficios desde este colectivo, desde la pertenencia a la colectividad, a la sociedad, a la comunidad. Y es principalmente la entrega de la sensación de bienestar por sentirnos amados y valorados por otros. Con respecto a la pregunta si moldea quiénes somos, desde mi punto de vista, entonces la respuesta a esta pregunta es un decidido sí. Resulta sumamente reconfortante cuando nuestros padres, maestros y profesores de la escuela, el entrenador del club o nuestros amigos nos reconocen o halagan por tal o cual logro que hemos obtenido. O al menos la obtención de cualquier logro parcial que vaya en dirección a conseguir ese logro final que es valorado por quienes nos rodean. Pero ¿qué sucede si eso no se da así? ¿Qué sucede si se da en sentido contrario? Una persona que no se percibe reconocida ni valorada en sus expresiones y en sus logros por sus círculos sociales cercanos puede sentirse demasiado frustrada y avergonzada. La necesidad de formar parte y de ser aceptados por aquellos grupos a los que pertenecemos nos puede llevar a comportarnos exactamente de la manera en que ellos esperan, aun cuando esto implique negarnos a nosotros mismos, desconocer nuestros rasgos particulares e incluso renunciar a ser como quisiéramos ser. Es sumamente conveniente que adoptemos ciertas conductas en favor de los demás. Por ejemplo, si practicamos un deporte, dentro de esa práctica deportiva está incorporado un conjunto de actitudes y adaptaciones que son realmente necesarias para que ese deporte pueda desenvolverse normalmente. Y mucho más si estamos haciendo referencia a deportes en equipo. Lo mismo sucede en la familia o en las instituciones educativas. Y nuevamente podemos percibir que esa buena y deseada finalidad de que sea posible llevar a cabo actividades grupales puede a veces generar choques a nivel individual. El límite es bastante borroso y es por eso que existen áreas y actividades que vienen a sostener y a permitir la individualidad. Una de esas áreas es claramente el arte y es aquí donde vamos a intentar reencontrarnos cara a cara con nuestra verdadera identidad. Esa identidad que en varias oportunidades, y por todo lo que venimos analizando, se encuentra bastante diluida, deformada y reconstruida por los demás, lo cual a la larga puede sumirnos en estados de angustia e impotencia. Con respecto al segundo punto de la estructura de la clase, hablaremos sobre el papel que cumple la autoexigencia en la pérdida de la identidad. Pero ¿usted sabe la edad que voy a tener para cuando aprenda realmente a tocar el piano, actuar, pintar, escribir una obra de teatro decente? Sí, la misma edad que tendrías si no lo haces. Julia Cameron. La autoexigencia es una de las herramientas más eficientes a la que podemos echar mano si lo que deseamos es sofocar nuestros primeros intentos por aprender, por reforzar esa búsqueda de la identidad. Una manera de prohibirnos la posibilidad de descubrirnos en nuevas disciplinas y en el comienzo de nuevas actividades es exigirnos excelencia y perfección desde el primer momento. Es probable, entonces, que bajo esa modalidad militar que frecuentemente nos imponemos, no nos permitamos sacar a la luz talentos que pertenecen a nuestro acervo personal y que pueden llegar a ser manifestaciones claras y virtuosas de nuestra esencia, de nuestra forma de ser genuina.
Podríamos considerar entonces ciertos puntos clave para evitar la autoexigencia. Primero, a pesar de tener talento, se requiere tiempo para despertarlo y llevarlo a su máximo potencial. Estoy convencida de que cada uno de nosotros ha nacido con un cúmulo de dones que van develándose a medida que transitamos esta experiencia física. Sin embargo, cada cual se despertará a su tiempo, y aun cuando la dosis de talento en un área de conocimiento o desempeño sea evidentemente grande, requerirá de tiempo, de maduración, de práctica y de incorporación. Es por lo que este camino de ser consciente y respetar nuestra identidad, aquello que nos constituye y que nos hace únicos y diferentes, necesite de buenas dosis de tolerancia, necesite que aprendamos a convivir con la frustración y sobre todo a adquirir una conducta compasiva para con nosotros mismos ante la aparición de los errores. Segundo, respetar y tolerar el proceso de aprendizaje, asumiendo las etapas tempranas como parte del camino. En este curso te animo a que respetes y toleres tu proceso, que te permitas ser un mal escritor, que te des la posibilidad de generar malas historias y que esto sirva para aprender a detectar aquellos aspectos a los cuales deberás ponerle más atención. Permítete ser principiante, ser novato, ser un incipiente aprendiz, porque si no, de lo contrario, vas a estar boicoteando esos espacios idóneos para que tu identidad y tu esencia tomen forma y se exterioricen, con la práctica y con el tiempo, de maneras cautivantes y exquisitas. Debes ser la primera persona que custodie y proteja tus expresiones, evitando en todo momento despreciar y descartar trabajos que por presentar errores de principiante sean desechados prematuramente bajo un criterio completamente arrebatado. Es que cualquier proceso de aprendizaje, y más aún uno que está marcado por la impronta artística, requiere del tiempo y de la práctica. Requiere del crecimiento, del desarrollo, de la afirmación. De la misma manera que alguna vez todos nosotros fuimos niños muy pequeños que aprendimos a caminar y entre medio de ese aprendizaje tuvimos diferentes caídas y golpes, de esa misma manera tenemos que entender cualquier proceso de aprendizaje. Nadie jamás pasó de gatear a correr una maratón olímpica sin pasos intermedios. Es imposible que algo así pudiera haber sucedido, ni tampoco sucederá. El proceso de la escritura cumple exactamente con el mismo patrón que debe llevar a cabo ese bebé que está lanzándose a dar sus primeros pasos y que con el transcurso del tiempo, el hábito de caminar le será absolutamente natural y sencillo. Tercero, el aprendizaje de nuevas habilidades debe constituirse como canal para sanar, no para generar nuevas heridas. Lo que buscamos a través de la escritura es crear, sanar heridas, tener voz, tener un espacio, divertirnos y desarrollarnos. Si intentáramos, por consiguiente, ser demasiado duros con nosotros mismos en momentos muy tempranos de este camino, lo que provocaríamos serían nuevas heridas, nuevas frustraciones. Acá es donde te recomiendo, hasta tanto tu seguridad como escritor vaya creciendo y tomando consistencia, que no expongas tus escritos a críticas prematuras. Francamente sería un abuso contra tu propia obra y tu sincera intención por escribir, ya que podrías recibir críticas demasiado ásperas que hieran tus sentimientos y termines sintiéndote avergonzado. Se requiere toda una preparación para soportar críticas severas y decididamente el inicio de tu tarea de escritura no es el momento para recibirlas. Con respecto al punto 3 de la estructura de la clase, tenemos como interrogante la obtención de beneficios con respecto a la pérdida de identidad. ¿Obtenemos algún beneficio? En este sentido, entendemos a la pérdida de identidad como el costo asociado, como la moneda de cambio que entregamos en favor de obtener ese beneficio. Claro que sí obtenemos beneficios.
y resulta demasiado comprensible que así sea. Veamos rápidamente alguno de esos beneficios. En primer lugar, la pertenencia. El formar parte de un sistema colectivo nos evita la sensación de soledad. Como segundo punto, la valoración. Tomamos la aceptación de los demás como sistema de referencia para definir nuestra valía propia, evitando así soportar la culpa que viene asociada por desagradar al resto, por no cumplir con sus parámetros o expectativas. La flexibilidad como tercer punto. Consiste en delegar en los demás la definición de quiénes somos y mientras tanto esto nos libera del arduo trabajo interno que se despliega cuando nos encaminamos en la búsqueda de la identidad propia. Cuando fundimos nuestros intereses y nuestra forma de ser con los intereses y la idiosincrasia de un grupo, de una comunidad, de una familia o de la sociedad en general, recibimos el imponderable beneficio de la pertenencia. Somos seres sociales por naturaleza. Somos una especie que está perfectamente diseñada para vivir en comunidad. Necesitamos de los demás. Nos afirmamos, nos desarrollamos, revestimos importancia cuando aportamos a un grupo, a una causa común. Además, esto se traduce en patentes estímulos positivos que provocan que nos sintamos aceptados y valorados. Esto es lo que va forjando en nosotros una seguridad y una consolidación de nuestro ser, que nos permite convertirnos en seres humanos más plenos y satisfechos. Sin embargo, pensemos por un momento en las consecuencias de tener la intención de consolidar nuestra identidad y todo lo que ello implica. Es probable que esa aceptación por parte del entorno no fluya a raudales. También es probable que recibamos más críticas de las que quisiéramos o de las que podríamos soportar. Y por último, y como consecuencia de lo anterior, también sería esperable que nos convirtamos en personas más solitarias, inseguras y con ciertos resentimientos por no recibir esas aprobaciones que creemos necesitar. Suena desalentador, ¿no es así? Pese a ello, todo lo dicho puede suceder. Es por lo que se hace entendible que no todas las personas estén dispuestas a manifestarse, a exponer su forma de pensar y a oponerse, a través de mostrarse diferentes, a lo que se considera comúnmente aceptado por el grupo o por los grupos de pertenencia en cuestión. En conclusión, sería conveniente optar por una postura respetuosa y sin juicios ante aquellos quienes se deciden por posiciones más silenciosas y menos estridentes, como así también ante esas personas que experimentan necesidades más intensas por remarcar su identidad, por alimentar su individualidad. Y llegando al cuarto punto de la estructura de la clase, nos hacemos el interrogante si estamos ocultos tras bambalinas. ¿En qué consiste esta decisión de mantenernos ocultos y las consecuencias que eso puede tener? No cabe duda, nos convertimos en aquello que visualizamos. Claude Bristol. Existen diferentes mecanismos a través de los cuales nos acomodamos de alguna manera para sobrellevar esa falta de espacio en cuanto a manifestaciones artísticas y expresivas. Una manera de detectar si nos hemos resignado y hemos renunciado a expresarnos a través del arte es detectar si nos hemos convertido en artistas detrás de bambalinas. No resulta negativo en lo absoluto ser un aficionado al cine, a los libros o a la cocina. No solo no resulta negativo, sino que la observación es una parte fundamental de cualquier proceso de aprendizaje. Es necesario, por ejemplo, si queremos saber de cine, que veamos tantas películas como sea posible y que estudiemos a la mayor cantidad de directores de cine que esté a nuestro alcance, porque los artistas aman a otros artistas. Y los que tienen la valentía de expresarse generan admiración y seguimiento en todos aquellos que aún no se animan. Los artistas, detrás de bambalinas, están merodeando en torno a la tribu a la cual quisieran pertenecer, pero no se sienten capaces aún
de reclamar el que también ese es su lugar por derecho propio. Muchas veces es la audacia, y no tanto el talento, lo que hace que una persona esté en pleno desarrollo de productos artísticos y a otra, un artista, detrás de bambalinas. Es decir, alguien que se esconde entre las sombras y se siente temeroso de dar un paso y de exponer sus deseos a la luz porque una determinada cantidad de miedos lo paralizan. Quieren escribir, quieren pintar, quieren actuar, crear música, bailar, pero les asusta tomarse a ellos mismos en serio y tienen una tendencia a fantasear sobre el arte en lugar de hacer el trabajo. Seguramente todos en algún momento nos hayamos sentido así o aún nos percibamos encorsetados incómodamente en ese lugar. Es que en realidad este tipo de sentimiento parece ser que es más común de lo que imaginamos. Así que bastémonos con el pensamiento de que no es una posición inamovible a la cual debamos resignarnos de por vida y que sí es posible salir de esa zona si es lo que realmente deseamos. El primer ejercicio para trabajar sobre este ladrón creativo tratará justamente el aspecto de permanecer oculto detrás de bambalinas. Y por último, como te mencioné al inicio de esta clase, te he propuesto una serie de ejercicios para mitigar la influencia del ladrón de la identidad. El primer ejercicio es el admirador tras bambalinas. La finalidad de esta tarea es que puedas detectar quiénes son esas personas a las cuales te gustaría parecerte en lo referente a una cualidad, una virtud, un talento o lo que sea que admires de esas personas, como si te encontraras observándolas detrás de bambalinas en un teatro. Este ejercicio consiste en elaborar 4 listas que tendrán incorporadas a un grupo de personas que respondan a la consigna que tienes en la ficha del ejercicio. Estas 4 listas debe incluir cada una de ellas. En primer lugar, 4 personas a las que admiras. ¿Cuál es la razón por la que admiras a cada una de ellas? La segunda lista debe contener 4 personas a las que admiras en secreto. ¿Qué rasgos tienen estas personas que podrías cultivar más en tu persona? La tercera lista debe incluir a 4 personas a las que desearías haber conocido y el por qué. Y la cuarta lista debería incluir 4 personas fallecidas con las que quisieras pasar un rato. ¿Qué rasgos encuentras en ellas que puedes buscar en tus amigos? Pasemos ahora al ejercicio número 2, viaje en el tiempo. Generalmente somos los adultos quienes nos avergonzamos y ponemos todo tipo de barreras a la hora de expresarnos. No así sucede con los niños, por suerte. Este ejercicio entonces consiste en que viajes en el tiempo hacia atrás e intentes reencontrarte con ese niño o esa niña que alguna vez fuiste. Puedes elegir el lugar donde reunirte e imaginar detalladamente el entorno dentro del cual sucederá este encuentro. El objetivo de esta conversación debería ser que te cuente alguno de los siguientes puntos, que podrías considerar como los objetivos de este viaje al pasado. Primero, conversar con él a solas. Segundo, saber qué es lo que más le gusta hacer. Tercero, conocer cuál es su sueño o cuáles son sus sueños. Cuarto, conocer qué quiere ser cuando sea grande. Quinto, saber a quiénes admira y a quiénes desea parecerse. Y por último, sexto, en qué siente que es bueno y talentoso. Y por último, el ejercicio número 3, vidas imaginarias. Si pudieras vivir otras 4 vidas, ¿qué harías en cada una de ellas? Policía, actor, bailarina clásica, pintor, futbolista, profesor de historia, curandero, entrenador, científico, médico, voluntario de una ONG, psicólogo, pescador, ministro, mecánico,
carpintero, escultor, abogado, informático, estrella de pop, lo que se te ocurra, escríbelo. El objetivo de estas vidas es pasarla bien y buscar aquellas opciones con las que te identificas. Puedes tomar algunos puntos de referencia como guía para hacer el ejercicio de las vidas imaginarias. Como punto número 1, ¿por qué elegirías dedicarte a eso en cada una de esas vidas? Segundo, puedes pensar en los aprendizajes que quisieras traerte para esta vida. Como tercer punto, puedes intentar ver un país y en un contexto temporal determinado. Cuarto, puedes imaginar tu nombre y tu aspecto físico. Quinto, puedes imaginar también qué consejos te darías para hoy. Y como última guía o sugerencia para este ejercicio, podrías determinar si elegirías esta vida como una de tus favoritas. Te animo entonces a que te embarques en la realización de cada uno de estos ejercicios.